A nombre de la empresa Certec y BLB SRL, les damos la cordial bienvenida a una secuencia de temas que estaremos desarrollando denominado Seminario Equipos de Planta Concentradora. El tema que desarrollamos el día de hoy es titulado Sistema de Accionamiento de Molino SAC, o comúnmente conocido GMD, que son los accionamientos por motor sin engranajes. Introducción. La popularidad de la molienda autógena y semiautógena ha crecido mucho en las plantas industriales y se han instalado en las ya existentes plantas. En las nuevas plantas, raramente no se incluyen. Las ventajas que poseen son bajo costo de capital, disponibilidad de trabajo con un amplio rango de mineral, alta confiabilidad, control de torque, velocidad de rotación aproximadamente de 10 RPM, accionamiento con velocidad variable que permite al molino arrancar sin problemas con una tensión mecánica mínima. SAC en circuito de molienda. El circuito de molienda SAC consiste en una serie de procesos y operaciones que tiene la finalidad de continuar con la reducción de tamaño de mineral, principalmente por fuerzas de impacto y fricción, y así liberar la partícula valiosa del mineral. Observamos en el video un molino SAC GMD de accionamiento por motor sin engranaje. Topología de funcionamiento. En la molienda SAC, el casco del molino es el elemento rotatorio de un gran motor síncrono de baja velocidad. El estator del motor está instalado alrededor del cuerpo del molino y está construido por 4 segmentos. 1, 2, 3, 4. Los polos del rotor del motor se encuentran adosados al contorno del molino y este a su vez es rodeado por el estator. Esta configuración es libre de engranajes, por eso es comúnmente denominado GMD. Elementos de Grayless Drive System. Los elementos que conforman son dos. El motor síncrono, que se forma con el tambor de molienda, corresponde al rotor y el estator fijo. El otro elemento es el cicloconvertidor, elemento que controla el flujo de energía desde la red hasta el control. Transforma la corriente de alimentación de una frecuencia que podría ser de 50 a 60 Hz a rangos de 0 a 10 Hz. De esta forma, se modifica la frecuencia con la cual se regula el torque y la velocidad del molino. Principio de funcionamiento. Esta es una estructura básica de una máquina síncrona que consta de una pieza giratoria llamada rotor o campo. A la vez cuenta con una bobina que se excita mediante una corriente continua externa por medio de anillos de rozamiento y escobillas. Por eso también a este tipo de sistema se le conoce como motor de anillo.
El campo magnético rotatorio producido por las corrientes alternas que circulan por el estator gira en el entrehierro, que es generalmente de 16 a 17 milímetros de separación, con la frecuencia angular de la misma. Así se obtienen dos campos magnéticos rotatorios que giran a la misma velocidad, uno producido por el rotor y otro producido por el estator. La interacción de ambos da origen a un torque eléctrico medio distinto de cero, y la condición de torque constante se da cuando no varían los campos ni en ángulo de carga. ¿Cómo funciona el sistema de accionamiento? Tenemos acá un circuito típico de un cicloconvertidor. Para llevar el motor a su velocidad de sincronismo, se debe primero, o el sistema hace la siguiente secuencia. Primero, se desconecta el sistema de excitación. Luego se aplica una tensión reducida al estator, lo que produce un campo magnético giratorio alrededor del rotor. El campo giratorio induce corriente en las caras polares del rotor y también en la bobina amortiguadora o bobina en cortocircuito. Gracias a que el entrehierro es relativamente grande y por efecto de las características de jaula de ardilla de la bobina amortiguadora, se produce un par arranque pequeño que es suficiente para acelerar el motor próximo a su velocidad de sincronismo. No estando en ese punto, se conecta luego la excitación para evitar perturbaciones. Una vez funcionando a velocidad de sincronismo, el campo magnético está rotando a la misma velocidad que el rotor. Así no se inducirá ninguna corriente en la bobina amortiguadora y no tendrá ningún efecto en la operación del motor. Variando la velocidad del molino Sag en sistema GMD. Aquí se observa la expresión que cuantifica que la velocidad de sincronismo o velocidad síncrona depende de la frecuencia de las corrientes del estator y el número de pares de polos. Para accionar un motor síncrono montado directamente en la carcasa del molino con una velocidad aproximadamente de 10 a 15 Hz y considerando una alimentación de 50 a 60 Hz, es viable alimentando el motor vía un ciclo convertidor, con lo cual el número de polos y la frecuencia del motor podrían ser optimizados. Para la aplicación de GMDs, el ciclo convertidor tiene una frecuencia nominal de salida, que generalmente es de 5 Hz. El ciclo convertidor, el cual tiene un diseño sin fusibles, se conecta a la red de media tensión a través de 3 transformadores especiales. Adicionalmente, se requiere un pequeño convertidor de excitación que es usado para suministrar a la excitación a rotor a través de los anillos deslizantes.
Entonces, podemos concluir que para variar la frecuencia de las corrientes del estator, se emplea los cicloconvertidores, que son dispositivos que convierten la corriente alterna de una frecuencia dada a una corriente de distinta frecuencia. Es decir, es capaz de modificar la frecuencia de la corriente alterna de alimentación al motor. El ciclo convertidor es un arreglo de tiristores que en su conjunto conforman un convertidor estático de potencia AC-AC. Su función principal es la de transformar una señal de voltaje de amplitud y frecuencia fija en un voltaje de salida de amplitud y frecuencia variable. Para obtener el funcionamiento deseado, se utilizan dos rectificadores en antiparalelo, sin la necesidad de ningún DC-link, ya sea de voltaje o de corriente. Es por esto que la relación entre el voltaje y la corriente en los terminales de entrada y salida es directa. Con la conexión de varios cicloconversores, se puede variar la cantidad de pulsos de la salida, al igual que en los rectificadores. En el diagrama se observa la tensión de salida para el cicloconversor de 12 pulsos, que es más cercano a lo deseado. Asimismo, observamos acá la corriente por el cicloconversor de 12 pulsos, que es cercana a la deseada, gracias al filtraje de las cargas inductivas. Diagrama básico de un ciclo convertidor. El diagrama del circuito representa la sección de potencia. Se tiene un motor síncrono, ciclo convertidor para alimentación del estator con una frecuencia variable y el rectificador controlable para la alimentación del devanado de rotor de excitación. En la descripción tenemos primero la barra de la alimentación trifásica, luego tenemos un interruptor de potencia. Después del interruptor de potencia tenemos los transformadores especiales denominados T1 que van a alimentar a los cicloconvertidores y T2 el transformador para el excitador. Ahí tenemos el N1 que viene a ser el cicloconvertidor. Tenemos el N2 que es el convertidor de excitación. Y tenemos el SM que es el motor síncrono, la máquina síncrona. De ahí tenemos acá el AB que son el puente de la fase trifásica conectado en antiparalelo. De ahí tenemos aquí la I menos, I más, U más, U menos, que son las salidas de corriente y voltaje hacia del ciclo convertidor que van a ir alimentando hacia el motor. Y tenemos la IE que viene a ser la corriente de excitación al rotor. Tenemos la IR, IS y T que son
las corrientes que salen del ciclo convertidor hacia el estator. De ahí tenemos la UR, US, UT, que son los voltajes que vienen del ciclo convertidor hacia el estator. Tenemos una frecuencia principal, en este caso 60 Hz, y tenemos una frecuencia secundaria denominada así, que es la frecuencia manipulada. Si acá fue 60 Hz, aquí tendríamos aproximadamente, según la operación, de 0 a 10 Hz. Como notación importante, para operación con flujo magnético constante, el motor síncrono requiere que los voltajes UR, US, UT crezcan proporcionalmente como la frecuencia F2. Otro punto a recordar es el puente trifásico A, la entrega de corriente I más para la media onda positiva y el puente antiparalelo B de corriente negativa para la media onda negativa de la corriente al estator, para evitar que durante la conmutación entre los puntos A y B existe una corriente circulante. Entre estos se introduce un corto intervalo sin corriente en el momento de cambio de polaridad antes que el siguiente puente sea liberado. Otro punto a recordar es el equipamiento de control que regula las tres corrientes del estator y corriente de excitación, de tal forma que las características del sistema completo sean optimizados. Es un sistema electrónico con microprocesadores. Es importante esta regulación para poder mantener en todo el rango de la frecuencia de operación de nuestro molino. Detalle de elemento de accionamiento. Aquí observamos tres fases o tres barras de energía. Una barra de 380 que alimenta al MCC, que es el centro de control de motores. Tenemos una barra de media tensión, que es de 4.16 kV, que alimenta a un interruptor de potencia, el cual es monitoreado mediante el sistema PCR de control de regulación, el estatus del interruptor. Al cerrar, lleva la energía al transformador de excitatriz. A su salida del transformador encontramos otro breaker, el cual llega la energía al módulo de excitación. Asimismo, tenemos aquí un monitoreo del interruptor de excitación, el estatus. A la salida de la excitación tenemos la energía de la excitatriz al motor. Asimismo se observa que este módulo de excitación está siendo regulado y controlado por nuestro sistema PCR. El PCR es el encargado de monitorear todas las señales del
sistema. Encontramos otra barra de 23 de la tensión 23 kV o 23.000 voltios, el cual entrega la energía de alta tensión hacia el sistema del estator. Pero observamos que esto entra a unas celdas donde existen interruptores o interruptor principal. Aguas arriba del interruptor encontramos un transformador de sincronización, el cual va a monitorear la corriente, voltaje, la regulación de corriente voltaje, la potencia, y esto a su vez va al sistema PSR que monitorea todas las señales provenientes de esta celda. Asimismo, a la salida del sistema, de los interruptores principales, tenemos tres transformadores en línea. Las tres transformadores especiales, las cuales a su salida envían la energía hacia los cicloconvertidores, en este caso de 12 pulsos. En este punto están interconectados, pero nos indica que los tres transformadores van al sistema PCR que va a monitorear todas las señales del sistema, va a ser su control y regulación del transformador. Asimismo, estos transformadores están interconectados con protecciones diferenciales del transformador, que podría ser en este caso protección de falla a tierra, podría ser sobrecorriente, sobretensión, frecuencia, temperatura y entre otros. La tensión que llega a los cicloconvertidores de 12 pulsos, vemos que tiene un enlace directo con el PSR, el cual va a ser el control, la regulación de todos los módulos del ciclo convertidor. Viene a ser el cerebro del ciclo convertidor. Asimismo, el PCR tiene una respuesta veloz ante cualquier alarma crítica que pueda presentarse en el ciclo convertidor. Asimismo, encontramos una unidad de refrigeración, el cual también tiene una interacción directa de regulación y control con el sistema PCR. A la salida del ciclo convertidor tenemos la tensión que va al motor. En línea encontramos un seccionador, el cual es monitoreado como control de regulación por un PLC. En el motor del molino GMD encontramos que el entrehierro es monitoreado por el cerebro del ciclo convertidor, el sistema PSR, ¿no? Y recordemos que la distancia de separación del entrehierro el espacio era de 16 a 17 milímetros. Asimismo, encontramos que el PLC realiza el monitoreo de sensores puntuales como continuos, como flujo de agua, sello de polvo, temperatura de aire y temperatura del sistema. Del mismo modo, encontramos que el PLC envía una señal directa hacia el DSS para supervisión y control. Muy bien,
Con esta descripción detallada hemos podido describir sobre el sistema de accionamiento de los GMDs. Como conclusiones, llegamos que beneficio adicional de inclusión del ciclo convertidor permite controlar la frecuencia en forma continua, comenzando incluso desde la frecuencia cero. Con este se resuelve que el problema de partida del molino, donde se requiere altos torques de partida o un menor carga posible del sistema de potencia. Funcionamiento en 4 cuadrantes, mejora la calidad y eficiencia de proceso de molienda. Con un control de excitación adecuado se puede lograr que el motor opere con factor de desplazamiento igual a 1, lo que significa que el factor de potencia en los bordes del motor es cercano, típicamente mayor a 0.95. Debido a la conmutación de los tiristores, el factor de potencia nominal visto desde la red es de orden de 0.8 a 0.85 y a velocidades menores el factor de potencia se reduce aún más. Para ello, la solución a la generación de esos armónicos se deben conectar filtros de armónicos en la red para mejorar el factor de potencia, conjuntamente con el control THD a niveles admisibles. Recordemos que el sistema del ciclo convertidor opera siempre con torque controlado por el microprocesador, que es el cerebro del ciclo convertidor, el famoso PSR. El uso de microprocesadores y sistemas de control son lo que permite que el sistema Dry GMD o Dry Drills tenga las ventajas siguientes: aceleración y deceleración suaves y controladas, detención suave y controlada sin oscilación, menos costos por mantenimiento, operación a velocidades diferentes a la velocidad nominal, no existe golpe de corriente en el arranque, la capacidad inherente de avance poco a poco, que es importante para realizar mantenimientos y otras aplicaciones, capacidad de operación de tipo progresivo y protección de carga congelada, un punto importantísimo. Con esta presentación hemos concluido y esperamos haber aportado con un granito de conocimiento. Muchas gracias por su atención.